ver, Juanillo, ¿por qué no me dices que tengo que grabar la clase? Yo pensé que se grababa automáticamente. Ah, ya ves. ¿Quién llegó? Yo, profe, Gabriel. ¿No se te hizo tarde, hijo? Sí, es que lo que pasa es que me quedé sin internet en la mañana y hasta ahorita pude conectarme en otra casa, profe. Una disculpa. ¿Sí se fijan que el Omar nunca viene a clases? No es cierto, ya te vi, Omar. Nomás de mostrarte carrilla. ¿Qué pasaron? Bueno, al final de cuenta, Comte eligió esta palabra de positivismo en base a que señalaba la realidad, ¿sí? Y una tendencia constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que él empezar a comprobar sus ideas a través del uso de las técnicas y del método científico, al final de cuentas, identificó que era una evolución positiva, ¿sí? Y él se interesó específicamente en cómo la vida social se empezó a reorganizar a partir del conocimiento científico. Como ustedes deben recordar, al final de cuentas, es lo que sigue del oscurantismo, donde no se permitía la experimentación y donde todo el mundo se quedaba con lo que la iglesia quedaba. Entonces, cuando la gente empezó a darse cuenta de que podían existir cambios, o mejor dicho, cuando se empezó a dar cuenta de que lo que les decían no necesariamente era verdad y empezaron a utilizar el método científico para adquirir conocimientos, pues hubo una reestructuración social en donde todo el mundo empezó a identificar lo que podía ser, tanto de bien o mal, ¿con base a qué? A la experimentación, ¿sí? Hasta el punto en el que se dieron cuenta de que podían controlar las fuerzas naturales. Y a lo mejor dices, ah, cabrón, pero si ya dominábamos el fuego. Pues sí, güey, pero imagínate el oscurantismo cuando decían que el fuego era de las brujas, ¿sí? O que cualquier uso de medicina tradicional, llámese hierbas, pues te acusaban de brujería, ¿sí? Entonces, al final de cuentas dijeron, no es como que las domine, pero es que las puedo usar a favor de el bienestar social. Y entonces, Comte aquí vino, esta parte tienen que tenerla muy clara, porque hasta el momento nos seguimos regiendo por eso. Él separó, sí, en este sentido, la teología, la metafísica y lo positivo. Son los tres estados, o es la ley de los tres estados. Tómenle una foto, eso es para examen. ¿Listo? Bueno, entonces, al final de cuentas, el hombre como tal, nosotros estamos al alcance o estamos determinados por estos tres fenómenos, ¿sí? Que al final de cuentas lo puedes llamar Dios, si tú quieres, lo puedes llamar naturaleza, pero Comte hacía esta diferencia, ¿no? Puede ser un solo Dios, pueden ser varios dioses, o puedes adorar a algo que tú quieras, que es el fetichismo, ¿sí? Si yo digo, pues güey, yo creo en las piedras, no podría ser monoteísta, pero sí soy fetichista. Y Comte le da la razón a que cualquier persona puede hacer uso de estas creencias. Fíjense qué interesante, porque él no hizo de lado a la iglesia o a las creencias religiosas, simplemente dijo, eso es una parte de lo que los seres humanos deben creer. ¿Sí? Después dijo, ok, ya tenemos la parte religiosa, entonces ahora vamos a hacer algo más concreto, algo que podamos analizar y criticar, ¿sí? Y son estas cuestiones de la naturaleza. Puedes llamar los elementos, los cambios físicos, todas estas fuerzas que podemos percibir, pero que al final de cuentas no podemos dominar, ¿sí? Son cosas que podemos plasmar, tocar, palpar, hacer uso de ellas, pero que no son parte de nosotros. Y ese es el estado metafísico. Y por último, es la cuestión de lo que tú como persona, con base a tu imaginación y a la observación, puedes crear, ¿sí? Ya tienes un sentido religioso, ya tienes un sentido palpable de herramientas dentro de la naturaleza, pero ahora sigue lo interesante, ¿cómo las utilizas con la mente?
¿Qué tanto tú, con tu creatividad, puedes hacer función de esas dos cosas anteriores? ¿Sí? Entonces, el positivismo busca solo los hechos y las leyes. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Ok, yo tengo este material que me proveyó la naturaleza, que es la parte metafísica. Bueno, ¿qué puedo hacer con ella? Y ahí es donde empieza la cuestión de la investigación, ¿sí? Y el ser humano tiene estas dos cualidades muy interesantes. Una que es la intuición, ¿sí? Y la otra, el sentido de experimentación. Ah, cabrón, yo considero o yo creo que me sirve para realizar esta actividad. Bueno, pues voy a comprobarlo. Y si no me funciona, ni modo, lo intento con otra. Pero si me funciona, lo empiezo a repetir varias veces hasta comprobar que siempre va a suceder lo mismo. Y es el método científico. Entonces, a Comte le debemos esa parte. Comte no dijo, ok, la religión o las creencias son malas. Al contrario, son esencia del ser humano. Pero tenemos que verlo desde 3 puntos diferentes. ¿Sí? El teológico, el metafísico y el positivo. ¿Cómo? Experimentando. Está como muy sencillo. Entonces, dentro de esta cuestión, nos dice que a final de cuentas la ciencia, después de experimentar entre estas tres, no queda un objeto independiente para la filosofía, sino ellas mismas. La filosofía se convierte en la teoría de la ciencia, así que la ciencia positiva adquiere unidad y conciencia de sí propia. Quiere decir que a diferencia del oscurantismo, donde nos decían esto es y tú lo creías y así lo hacías, acá no, acá tienes análisis crítica de cada uno de los objetos que está a tu alrededor. Por eso es de los objetos o de ellas mismas, ¿sí? Y al final de cuentas, esa parte crítica y analítica que es la filosofía, es la teoría de la ciencia. ¿Por qué? Porque ya lo comprobaste, ¿sí? A cada cuestión, a cada cosa que tienes a tu alrededor, tú le das un valor, ¿sí? Y eso te hace crear conciencia del para qué sirve, ¿sí? Ya no solamente es, esto se llama así y te sirve para eso. No, a ver, yo necesito comprobarlo, necesito experimentarlo y entonces yo voy a determinar si vale o no vale o si sirve o no sirve para lo que tú me dijiste. Esa es la cuestión de Comte. Sí, eso es lo que Comte nos dejó a nosotros, ¿sale? El que a cada cosa le podemos dar un valor intrínseco a través de lo que nosotros experimentamos, ¿sí? Quiere decir que para mí un vaso puede significar un chingo de cosas y a lo mejor para ti no. ¿Por qué? Porque yo a ese vaso le doy muchísimas utilidades y tú no. Si lo trasladamos a la actualidad, en este sentido, por ejemplo, no es lo mismo el celular, un valor de celular para un niño que para un joven como ustedes que para un abuelo. Sí, es el mismo objeto, pero cada quien le da un valor diferente. ¿Por qué? Porque cada quien le da un uso diferente y función diferente. Sí, la entidad o la unidad como tal sigue siendo la misma, un teléfono inteligente. ¿Sí? Eso no cambia, es un objeto. Pero este valor intrínseco se la da el uso y la convivencia que tiene con cada persona. Por eso dice que cada unidad adquiere una conciencia y un valor propio. Tú eres la persona que se los da, ¿sí? Nadie más les da ese valor. Se lo da tú con base a la experimentación, porque tú puedes decir, güey, es que este celular me sirve para mandar no solo es llamadas y mensajes como a lo mejor los adultos lo vemos, ¿no? A lo mejor usted dice, no, es que yo mando correos, es que hablo, es que hago FaceTime, es que hago videollamadas, es que tomo mis clases. Y a lo mejor un niño va a decir, no mames, yo juego Fortnite aquí. ¿Sí? Mismo objeto, diferente valor. ¿A partir de qué? De la experimentación. Y se vuelve bien chido y entonces vas entendiendo por qué cada persona piensa de manera diferente. Está loco, ¿no? Bueno, le seguimos. ¿Tienen dudas al momento? ¿Tienen dudas? Profe, ¿Mande?
no hay dudas. Va. Entonces, en esta cuestión, las características son sencillas. Todo objeto es algo útil, ¿sí? Y en base a la experimentación lo vuelves preciso. Y aquí es una cuestión de relativo, porque lo que hablábamos ahorita, puede ser el mismo objeto, pero cada persona le da un valor diferente, ¿sí? Quiere decir que no hay que aceptar ningún valor absoluto. No todo, o no algo, mejor dicho, en cuestión de objeto, va a significar lo mismo para todos. Todo depende del uso que le des y la experimentación que haya sido, ¿vale? Y entonces al final de cuentas lo que yo les decía, el conocimiento científico es relativo, pues este no es más que una aproximación a la realidad, en el sentido de que cada una de las personas con base a la experimentación le va a dar valores diferentes. Y lo que me funcionó el día de hoy, y que yo digo, güey, esto es lo mejor del mundo, tal vez en 10 años ya no va a tener ese mismo valor. ¿Sí? Es una cuestión de especismo, bien chido, porque al final de cuentas la educación o en esta cuestión los aprendizajes siempre van a estar en movimiento y van a cambiar, ¿sí? A lo mejor el valor del fuego de hace 1000 años no es el mismo valor del fuego que ahora, porque ahora tenemos un horno de microondas, ¿sí? Entonces no le damos la misma importancia al fuego hace 1000 años o hace 10.000 años a la importancia que le damos ahora. El fuego, al final de cuentas, se sigue produciendo de la misma manera. A lo mejor ahora hay herramientas que nos permiten hacerlo de manera más fácil y que dure más, pero ya no tiene el mismo valor como antes, que podría ser la supervivencia, que ahora. Ahora tenemos hornos de microondas, podemos calentar, ¿sí? Ahora tenemos ropa, entonces ya no necesitamos tener fuego en la casa. Ahora tenemos casas tan solo. ¿Sí? Por eso es esa cuestión que dice ahí Comte. ¿Sí? El conocimiento científico es relativo, pues este no es más que una aproximación a la realidad. Hace 1000 años el fuego era lo máximo. Sí, hace 2000 años con mayor razón, porque el fuego, científicamente comprobado, te protegía de los animales, te protegía de las muertes por frío, te ayudaba a que la comida fuera digerible. ¿Sí? Ahora tenemos otra concepción. En ese tiempo y en esa realidad era absoluto. Ahora ya no. Por eso siempre vamos a cambiar. Insisto, el por qué se le agregó esa parte al concepto de ciencia precisamente es por esto. Porque solo sirve para un determinado tiempo. Si experimentas y sigues haciéndolo, vas a poder modificarla, incluso podrás cambiarla totalmente. Pacheco, ¿cómo andas? ¿Qué ves? ¿Cómo sientes la clase? Bien, profe. ¿Qué has entendido? Sobre lo que está diciendo de que a través del tiempo bueno, nosotros podemos modificar las cosas si lo seguimos practicando, si lo seguimos haciendo. ¿Y qué más, güey? ¿Qué más te deja el positivismo? Aquí tengo mis apuntes. O sea, anótale, échale. Aquí tengo que su finalidad es predecir y explicar, como nos decía en los ejemplos, que lo teníamos por decir, qué hacer para poder saber qué tiene de consecuencias o qué tiene de bueno, qué tiene de malo. La ley Ayúdale, de, Jair. ¿Ya se fue el Jair? No, aquí estoy, profe, nada más que tengo problemas con mi internet. ¿Nos complementas lo que dijo Pacheco? Era en referente aquí al positivismo. Sí. Pues bueno, más que nada era lo que
lo que comentaba usted, ¿no? Cada quien tiene su forma de pensar. Entonces, obviamente, cada quien le va a dar valor a ciertas cosas, ¿no? Cada quien utiliza las cosas a su manera y en ciertas cosas. Igual, también era, ¿cómo se dice? Ya se fue. Bueno, no quiere decir que cada quien le da el valor diferente a las cosas porque sí. El valor se le da con base a lo que tú lo usas, ¿sí? Si yo uso algo, cualquier objeto de diferente forma a la tuya, de entrada va a cambiar el valor, ¿sí? Por eso si tú le dices a un niño que qué quiere más, el balón o la tele, probablemente te diga que el balón, porque le da más uso. Y si le preguntas a un adulto, pues te va a decir, güey, la tele porque me distraigo, ¿sí? Son los mismos objetos, pero vistos desde diferentes perspectivas, pero a partir del uso que le damos. Incluso el mismo objeto usado por dos personas en las mismas circunstancias va a tener un valor diferente. ¿Por qué? Por la cuestión teológica, que era lo que decía de las creencias. Si yo dentro de mis creencias ese objeto tiene un valor intrínseco que me enseñaron dentro de mi familia, pues aunque sea una representación en figura va a tener un valor más grande que el mío. Eso, y ahí entienden, parte del que estudian filosofía y antropología es para que entiendan a la sociedad y el mundo, y entonces entenderán por qué las personas católicas adoran figuras en yeso. Sí, que a lo mejor para mí que no soy católico, voy a decir, güey, qué tonto es eso. Pues es el mismo objeto, pero no le damos el valor igual. Y no quiere decir que yo esté bien o que tú estés mal. Al contrario, es verlo desde el punto teológico. ¿Sí? Acuérdense, se divide en tres: la teología, la metafísica y ¿cuál más? Positivismo. Y el positivismo, que al final de cuentas es la apropiación personal, ¿sí? Entonces, si desde el punto, acuérdense que el positivismo al final de cuentas es una unión de esas tres características o tres leyes: teología, metafísica y positivismo, ¿sí? Entonces, la práctica o el uso que yo le dé a un objeto lo tengo que relacionar directamente con la cuestión metafísica y con la cuestión teológica. Insisto, y ese es el mejor ejemplo. Por ejemplo, Aarón, y eso es algo honesto. Aarón no es católico, yo no tengo creencias católicas. Sin embargo, aprecio y respeto mucho a las personas que sí. ¿Por qué? Porque esa es la parte del positivismo, ¿sí? A lo mejor no tienen el mismo valor para mí una figura de Jesucristo o una figura de San Judas Tadeo o de cualquier santo que esté en tu casa, pero eso no quiere decir que tengo el derecho de decirte, güey, es que es un monito, ¿sí? Si yo no tengo ese lado o ese punto teológico, no quiere decir que sea mejor o peor persona que tú. Por eso está el positivismo de Comte, porque tú estás viéndolo desde tres puntos de vista y yo solamente lo estoy viendo desde dos. Entonces, al final de cuentas, si fuéramos sinceros, tu representación y el valor que tú le das a ese objeto es más importante que el mío. Y tienes toda la razón, ¿sí? Porque tú le estás dando ese valor teológico. Y si yo digo, güey, yo adoro las piedras, tú tendrías que respetar ese punto de vista mío, ¿sí? Porque al final de cuentas, como lo marca Comte, ¿sí? En esta cuestión es ser útil, cierto, preciso, constructivo, ¿sí? Todos los conocimientos o tú dentro de la sociedad debes cumplir esas características. Ser útil. Entonces no sirve de nada que yo vaya y critique tu forma de vida y tu estilo a partir de tus creencias teológicas. Se rompería ese sentido. Tiene que ser cierto. Para ti es válido, perfecto. ¿Sale? Preciso. No tengo que agredirte, solamente te puedo dar mi opinión. Si no estás de acuerdo, ni modo. Pero tengo que ser preciso y objetivo. Y la parte más interesante, constructivo. Si yo no aporto nada, entonces mejor me callo, ¿sí? Porque si los dos nos ponemos a valorar o a darle un valor a un objeto, pero tú sí le das una crítica constructiva y yo nada más voy a decir tonterías, mejor me callo, ¿sí? Porque entonces estaría perdiendo el sentido metafísico y positivo. El positivismo está bien chido, de hecho todavía se sigue utilizando dentro de la sociedad actual, porque al final de cuentas
acuérdense, y esta parte es muy importante que la identifiquen. El conocimiento científico siempre va a ser relativo, porque es una aproximación a la realidad. ¿A la realidad de quién? De quien está haciendo ese experimento. ¿Sí? Y es un punto de inflexión bien crítico, porque si Juanillo y yo hacemos el mismo experimento, pero yo tengo otras creencias o otra utilidad, para mí va a ser más relevante. Y desde mi realidad le voy a dar un valor diferente al valor que él le va a dar, porque tal vez yo lo estoy haciendo por una cuestión de investigación y de deseo propio, y a lo mejor él lo va a hacer porque se lo ordenaron hacer. Como vimos en la cuestión de la técnica, es el seguimiento de pasos uno tras otro, ¿sí? Para que el resultado sea igual. Si identificamos esa parte de técnica, ¿no? Bueno, es como ustedes si dan clase de educación física. Imagínense que están enseñando a patear el balón de fútbol o a hacer un voleo con la pelota de vóley o una canasta de tiro libre. Van a hacer una técnica para desarrollar un método o lograr un objetivo, pero al Borre le gusta el básquet, al Cerritos le gusta el fútbol y no sé a quién le gusta el vóley. Pero los tres van a hacer el mismo ejercicio, van a desarrollar la misma técnica, van a hacer los mismos pasos para lograr un objetivo, pero cada uno de los tres le va a dar más valor a lo que les gusta, ¿sí? Aunque los tres hagan lo mismo, los tres perfeccionen la técnica, va a haber uno que van a disfrutar más. ¿Por qué? Porque ese es su propio instinto de investigación, ¿sí? Y de satisfacción personal. Y si se fijan, entonces ahí estamos comprobando el estudio del positivismo, el por qué como sociedad hemos tenido ese cambio. Pues no todos pensamos igual a pesar de que hacemos las mismas cosas. Seamos honestos, como sociedad hacemos las mismas cosas, como individuos tal vez puede haber una diferencia, pero socialmente hacemos lo mismo. Todos vamos a la escuela, todos nos juntamos con nuestros amigos, ¿sí? Como que tenemos patrones sociales que todos repetimos. A ver, levante la mano, ¿quién de ustedes no tiene Facebook? A huevo, todos tienen Facebook. Socialmente hacemos lo mismo, pero el valor que le damos es completamente distinto. Y entonces ahora entiendes por qué tu mamá comparte bendiciones para todos, buenos días y con la cuestión de Piolín. ¿Sí? Es funcionalidad diferente para cada uno. Por eso vemos, no, Vale, no te tengo en Facebook, pero casi casi te apuesto que pones canciones. ¿Yo? No, de hecho no. ¿Qué compartes en Facebook, Vane? Puros memes. ¿Mande? Puros memes. Puros memes. Bueno, a lo mejor Cerritos comparte recetas de comida. No les voy a decir que comparte el René porque pinche vato nomás presume que está mamado. Ya se fue el objeto. ¿Ya te fuiste, Renito? René. Ya se fue René. Eso es lo malo que el güey es instructor. Tiene que estar dando clases, pero tiene falta. Enrique, ¿tú qué compartes en tu fase buque? ¿Tampoco está Enrique de Santiago? Déjenme le anoto en el chat que Enrique de Santiago no está. Sí, es que pues para acordarme ahí lo voy anotando. ¿Cómo ven? ¿Está chido el positivismo o no? Sí. Sí, profe. Así es. Digo, es una forma de entender socialmente las cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguirle. Ya casi acabamos, ya no sé, no se me entremezcan. Se compartió mi escritorio, ¿va?
A ver, déjenme ver cómo le hago. Aquí está. ¿Ya se vio? Sí. Ya. Ya. Bueno, entonces, al final de cuentas, el positivismo se dio en el siglo XIX y siglo XX y la inspiró Augusto Comte y Émile Durkheim, ¿sí? En este sentido, es una concepción, o cómo surge el conocimiento, es una forma de identificar el cómo la sociedad está conformada y al final de cuentas es una consecuencia y define un modo de acceso a la misma como un objeto de estudio. ¿Qué quiere decir? Tú como ser social, que era lo que explicábamos, piensas de una forma, pero ya dentro de la sociedad te comportas de otra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una consecuencia. Si tú, era lo que decíamos de los chistes de humor negro, ¿sí? Si tú eso lo expresas delante de una sociedad o delante de la sociedad, probablemente te van a catalogar de una manera negativa y pues eso no sería como lo adecuado, ¿sale? Y al final de cuentas, pues es esto. A ver, entonces, ¿por qué como sociedad nos comportamos de una forma? Ah, bueno, porque no todos tenemos el mismo sentido metafísico, teológico y positivo, ¿sí? Hay personas que tienen más desarrollado la parte teológica, hay personas que tienen más desarrollada la cuestión metafísica, y hay otras personas que tenemos o que tienen más desarrollada la cuestión positiva, la cuestión de la experimentación. Y quiero que entiendan algo muy, muy claro. El conjunto de las tres es muy buena, ¿sí? El conjunto de dos sigue siendo excelente, pero aquí lo interesante es la cuestión positiva, la cuestión del valor, ¿sí? El valor que tú le des a los objetos o a los sucesos sí va a depender de las otras dos cuestiones, pero a partir de la crítica y del análisis que tú hagas, tú le vas a dar ese valor y no necesariamente tiene que ser igual a los demás. Aquí lo interesante es la cuestión del respeto. Por eso aquí te habla de un conocimiento objetivo, logrado que a través del monocismo metodológico. O sea que al final de cuentas es el proceso de la investigación y del método científico, ¿sí? Entre más experimentes, más acertados van a ser tus conocimientos, ¿sí? Y al final de cuentas, las causas de los hechos son las que te van a ayudar a explicar el por qué suceden las cosas, ¿sí? Ojo, describan, expliquen y predigan, ¿sí? Cada que tú te interese algo, investiga y haz un experimento. ¿Por qué? Porque entonces vas a ser capaz de describir cómo son los hechos, por qué sucedieron y qué va a pasar después. Acuérdense de esos tres verbos: describir, explicar y predecir. Esos son los objetivos de la investigación y del final de cuenta del positivismo de Comte. ¿Sale? Acuérdense mucho, describir, explicar y predecir son las bases del positivismo. Entonces, la concepción del conocimiento, así como tal, objetivo, previa al sujeto y absoluto. Absoluto como ciencia sobre un tiempo determinado porque ya lo comprobaste. Estimado René, a lo mejor, digo, no, René, estimado Enrique de Santiago, a lo mejor dijiste presente, escribiste presente, güey, pero te pregunté y no estabas. No es válido que solo te conectes y dejes la cámara prendida. Tienes que hacer las participaciones y estar al pendiente cuando se te pregunta. ¿Sale? Retomemos individuos. Entonces, aquí la cuestión, volvemos a lo mismo. Es un objetivo, ¿sí? Un conocimiento objetivo a través de la explicación o de la comprobación del método científico. ¿Sale? Aquí lo interesante es que a todos los hechos o a todo lo que sucede hay una explicación, ¿sí? Y el que tú tengas la explicación es lo que precisamente involucra lo que conoces
lo que experimentas, y al final de cuentas ya vas a poder decidir qué pasa, porque ya te pasó más de una vez, ¿sí? Entonces lo puedes comprobar. Pónganse a analizar un poquito dentro de su vida personal cuántas cosas ya no pueden predecir. O sea, dices, güey, siempre hago lo mismo y por consecuencia ya sé qué va a pasar, ¿sí? Y véanlo hasta de broma. No sé, si tienen novia, ustedes ya saben cuando su novia está enojada. Y ya saben que si le dicen algo, a lo mejor hasta les pega o les grita. Entonces ya no lo hacen, porque ya saben, ya lo pueden predecir, ¿sí? Es como cuando son niños y su mamá les dice por su nombre completo. Dices, no mames, me va a pegar. Ven, ya sé que me va a pegar. Ya lo estás prediciendo. ¿Por qué? Porque ya tienes el antecedente, ese conocimiento de antecedente. Es muy divertido. Y lo hacemos y lo pensamos de forma natural, pero tiene todo un principio y una base filosófica sobre el por qué suceden las cosas. Ahora, si lo vemos como dentro de la sociedad, estudiar a la sociedad con un orden es una cuestión bien interesante porque la podemos legalizar, podemos establecer leyes de comportamiento social, ¿sí? Al final de cuentas, nosotros ya sabemos qué va a pasar. Vamos a situarnos en la actualidad. Si yo pongo un meme, ¿sí? Que agreda a las mujeres o las sexualice, yo ya sé qué va a pasar. Me van a llegar miles y miles de comentarios, me van a tratar de cerrar el Facebook, me van a tachar de misógino, de todo, ¿sí o no? ¿Qué le pasó al güey de Luisito Comunica en estos días? Digo, no sé si ven YouTube, pero si siguen esas mamadas por un mezcal que hacen aquí en Dolores. Era totalmente predecible lo que le va a pasar. A eso es a lo que se refiere Comte con el positivismo. Cuando tú empiezas a observar la sociedad de cierta manera, dices, no mames, ya sé qué va a suceder. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita Estados Unidos en noviembre tiene elecciones y entonces están los demócratas y los otros güeyes que no me acuerdo cómo se llaman. Por una parte, Donald Trump te está diciendo, si votas por esos güeyes, van a venir más mexicanos, van a venir más violadores, la economía va a caer, ¿sí? Y por otra parte, los conservadores dicen, güey, si votas por Trump, no mames, güey, van a seguir las matanzas con los negros, ¿sí? O sea, te le tiran como la parte contraria. ¿Qué creen que va a pasar? Si gana Trump, toda la comunidad latina y toda la comunidad negra va a armar un desmadre, ¿sí? Van a empezar a quemar tiendas, van a salir a la calle a marchar, va a haber un desvergue social. Eso ya se puede predecir. ¿Por qué? Porque ya vienen los antecedentes, los actos. Hace como un mes mataron a un afroamericano porque lo asfixiaron. Hace 8 días mataron a otro afroamericano, le metieron, no lo mataron, lo dejaron paralítico. Le metieron 7 balas por la espalda a unos policías, porque lo iban a detener, ¿sí? Entonces ya hay un antecedente. Si gana Trump, la comunidad afroamericana, la comunidad latina va a salir a hacer un desmadre. Van a romper las calles, van a quemar casas, van a hacer todo lo posible. Pero al contrario, si pierde Trump, pues van a salir todos esos pinches fanáticos blancos con armas a madrear a medio mundo. Cuando se hizo la protesta de este chavo que les digo que le disparaban por la espalda, pasó un morrito de 17 años con un arma larga para espantar a los güeyes que estaban protestando. ¿Cómo terminó ese desmadre? El morrito mató a 2 afroamericanos. ¿Qué le hicieron? Nada, lo arrestaron. Porque él alegó que está en su derecho de portación de armas, lo cual en Estados Unidos es un derecho. Pero pues no, como es menor de edad no lo pudieron sentenciar, entonces solamente fue a la correccional y cuando sea mayor de edad va a salir. ¿Sí? Imagínense, y ese güey, y se identificó que ese güey era simpatizante de Trump. Así que iba a las manifestaciones, que iba a los discursos que ese güey daba. Ya tenemos un antecedente, ¿sí? Social. Ya tenemos acciones. Entonces ahora claramente podemos predecir qué va a pasar si gana uno y gana el otro. Eso
en la actualidad es el positivismo de Comte. Así de sencillo, chavos. No se los puedo explicar de otra manera más simple. Ya tenemos antecedentes, ya tenemos hechos y tenemos algo que podemos predecir. Ojo, los que tengan pensado ir a Estados Unidos ahora en noviembre, diciembre, no vayan. Va a haber un desmadre. Y así como eso, lo pueden situar en cualquier movimiento social que exista. ¿Sí? Véanlo aquí en México, véanlo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Al final de cuentas, el estudiar la sociedad a partir del positivismo es eso. ¿Sí? La sociedad como tal es un hecho, es un movimiento. Lo interesante es que nuestra observación tiene que ser neutra y objetiva. No podemos decir si algo está bien o está mal, porque cada quien tiene su percepción de la vida. Insisto, los güeyes que defienden a Trump por algo lo hacen, los güeyes que defienden al otro güey también por algo lo hacen. Pero acuérdense como lo que decía Morín, ¿sí? Está primero la especie y la humanidad y después tus intereses personales. El pedo es que no todas las personas lo vemos así. Cuando ustedes estudian fenómenos sociales tienen que ser bien críticos, pero sobre todo tienen que ser bien neutrales. Porque ahorita con lo que va a pasar en Estados Unidos va a ser un cagadero total, chavos. Insisto, si gana Trump, la comunidad latina, afroamericana y todas las minorías van a ser un desmadre. Pero si pierde Trump, todos los supremacistas blancos van a salir a hacer un cagadero con sus pistolas. Y lo vamos a predecir. ¿Sí? Ahora vamos a contextualizarlo en México. Elecciones pasadas. ¿Alguien tenía duda de que iba a ganar el PG? No. Era algo que se podía predecir. ¿Por qué? Por el hartazgo social. ¿Sí? Ese es otro claro ejemplo de la filosofía o de esta cuestión de Comte. ¿Sí? El movimiento social va revisando los antecedentes históricos, los antecedentes históricos más la actualidad, tú sabes lo que va a predecir. Ahora, aquí lo interesante y que a lo mejor a ustedes ya no les corresponde dentro de la materia, pero que los invitaría a pensar, es qué va a pasar ahora después de la gobernatura del PG. El cabrón está defraudando muchas cosas. Ya no hay a cuál irle, está bien cabrón. Por eso es lo chido de la filosofía y la antropología. Estudiar los movimientos sociales está bien cabrón. Bueno, individuos, por hoy es todo. Bueno, en cuanto a filosofía de Comte, aún hay cosas por abordar, pero ya les tocará a ustedes. ¿Sí? Les voy a subir una presentación al Teams. Y si no la subo al Teams para que no tenga acceso, la subo al WhatsApp, pero les toca exponer individuos a ustedes. ¿Se acuerdan de la que subimos, de la que era filosofía? Déjenme ver. No, creo que esa no la subí. Va a ser ¿cómo se dice? Va a ser una exposición grupal. ¿Sale? La organización se la chutan ustedes de la forma en la que ustedes, pues ahora sí que pónganse comunicación. De una vez les digo de qué página, de qué diapositiva es. Es de la diapositiva 32, donde dice Principios Filosóficos de Platón. Ya la vimos, de Platón y Aristóteles, pero la van a retomar para que empiecen a ver un poco de la ecolastía, del empirismo, de Kant. Y van de la 32 a la 44. Son 12 diapositivas, se las dividen entre ustedes. Obviamente ahí está una información, pero es muy superficial. Ustedes tendrán que indagar mucho. Si quieren la de Kant, déjenla afuera. O si alguien dice, yo sí me animo a explicarla, explíquela. Es un poco complejo Kant, pero pues no dudo que lo pueden hacer de manera interesante. ¿Sale? Se las subo al Teams y en caso de que no las reciban, me dicen para subírselas al WhatsApp.
¿Sale? Vale. Nada más Vale, para que profe. ahorita la vean. Ujú. Ya para que me digan, sí la subiste o no la subiste, maestro. ¿Cómo les pareció la clase? Muy interesante, muy bueno. Interesante, profe. Hablando de eso, yo por lo regular siempre pido que me hagan una evaluación de cuando les toque evaluación a ustedes. Entonces, échenle qué le modificamos, qué le cambiamos, qué seguimos igual. Igual. ¿Sí les late? No, así está bien. Sí, así está bien. ¿Sí? La- Va. Nada más que les digo que en la pasada no los puse a exponer, pero ya ahorita en este segundo parcial sí ya les toca exponer a ustedes. Nada más es una exposición porque yo la tengo como criterio de evaluación. De hecho, a muchos les benefició porque en ese criterio de evaluación de exposición todos tienen el porcentaje total porque no hubo exposiciones, pero en esta sí va a haber exposición y entonces sí va a depender mucho de tu expresión oral. Tu expresión oral, la investigación que hagas y la presentación. Insisto, ustedes como tal, ahí en las diapositivas está la información, ¿sale? Pero ustedes tendrán que profundizar un poquito más. Les repito, es de la página, perdón, es de la diapositiva 32 a la 44, ¿sale? Una duda. ¿Mande? Una duda. Dime. ¿La vamos a exponer con esas mismas presentaciones o de ahí vamos a hacer cada quien una aparte? Revísenlas como grupo, organícense y ya cada quien busca más información. Pueden hacer una presentación en Prezi, pueden hacer otro PowerPoint, pero con información más amplia, pero todos tienen que participar. Lo que sí les pido es que sean bien honestos. Si alguien no participa, díganme, profe, este güey no hizo nada, no le vayan a regalar el trabajo a nadie. Enrique de Santiago, ¿dónde estás? ¿Ya ven lo que les digo? Enrique. Ven, ahí se ponen de acuerdo. Cámara, nos vemos a las 8:35 en la otra. Cuelguen esta, por favor. Borre, cuelga, güey. La otra vez tu llamada se quedó como hasta las 3 de la tarde. No, era en lo que estaba haciendo el examen, por eso me metí otra vez para las preguntas, pero sí la Va. colgué. Entonces, porfa, cuelguen Por todos eso, sí, no. y se cambian a las 8:35. Nos vemos en la de psicomotricidad, ¿vale? Ya está. Si puedes Vale, compartir cuídense. WhatsApp.